También. Ah, estoy abierta. Yo Yo hice el también. cuestionario ese, pero me salió 9. Pero una pregunta A mí 8. no. Pero una pregunta no estaba, no encontré respuesta. Interesante. ¿Cuál era? ¿Te Me gustaría? parece que la última. A ver, vos las tenés ahí para leer, me parece que la última era. Pero yo no lo veo como, o sea, me vi muy reflejada en mi diario ser, pero En el no las diario ser. relaciones, no las relaciones. Ah, pero no, que por No ejemplo lo veo. a veces que, claro, no era, yo puse las relaciones porque según cómo actuamos también vamos a actuar en ese sentido en las relaciones, según cómo contestamos en sí. Pero no era específico ese test para las relaciones y es puede medio ser. superficial también me pareció en momentos. Pero No, no me después pareció tener una idea. superficial, porque las preguntas te pueden parecer superficiales, pero te llevan a Pero un llevan a eso, resultado. claro. Sí. 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 ¿Y qué te yo quería ver, tengo que subirlos acá porque no lo tengo impreso. Ok. Yo me puedo fijar en el WhatsApp. ¿Tienes impresos? Si No. Yo leí lo de las proyecciones, pero no leí lo del test, no hice el test. No importa. Cuando Guila dijo que las letras eran chiquitas, ahí renuncié. Pero está en PDF. Descubre ¿Has tu decidido hacer un cambio en tu carrera? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es el primer paso? A ver esa, no, a ver. Sí. No me enganché con ninguna, porque yo hice un cambio muy grande hace 4 años, 5 años, van a ser 6, wow, cómo pasa el tiempo. Cierto. Que nos vinimos al centro y Exacto. lo hicimos meditando, pero no meditamos mucho, o sea, tomamos la decisión de venirnos antes de tener trabajo. Okay. Y era una situación que me dio más miedo eso que hacer aliá. Wow. Ah, mira vos. ¿Cómo influyó el miedo quizá en...? Porque nosotros hicimos aliá, yo tenía casi 29 años y Adrián 31, 95. Y éramos inconscientes, digo yo, porque nos vinimos con 2 chicos, una abuela, también. y nos vinimos sabiendo que teníamos que dar un examen, que teníamos que aprobarlo, la reválida, para tener trabajo. Vinimos como, no Olim Hadashim, vinimos como residentes temporarios. Y dijimos, probamos 5 años, si nos gusta y nos adaptamos, nos quedamos, y si no, nos volvemos a Argentina. Es una experiencia en la vida. El mismo pensamiento que tuvimos nosotros. Y después de 5 años estábamos mucho mejor acá que lo que hubiéramos podido estar allá. Y el país estaba mucho mejor también a todos los niveles, social, económico, político, en todos los niveles. Y después estábamos muy bien con el trabajo. Nosotros 24 años vivimos en el sur y estamos muy bien, tanto en la parte profesional como en la parte económica, con mucha seguridad y una espalda muy grande atrás nuestro. Y hace 5 años, a los 55 y Adriana a los 60, decidir que cambiás no es fácil. Y a mí me daba miedo, me daba inseguridad, incertidumbre, lo mismo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Porque yo decía, está bien, tenemos un currículum muy, muy largo, mucho para ofrecer, pero ¿quién quiere agarrar a 2 médicos que dentro de 5 años se jubilan? Claro. Yo lo veía de esa manera, digo. Sí, no, que es algo que hay que tener en cuenta. Y la Kupat Holim, que en el lugar donde nosotros trabajamos, no se hace responsable de buscarte un trabajo. En el Ministerio de Educación, si un maestro pasa de una zona del país a otra, el Ministerio de Educación tiene la obligación de buscarle trabajo. Claro. Y acá no. A tal punto que nosotros tuvimos una entrevista, primero avisamos en el sur, que fue en mayo, una cosa así, que para diciembre nosotros nos vamos. Y en enero nos vamos, que les damos tiempo para que vayan buscando 2 reemplazantes, porque de repente se les iban 2 médicos en la misma zona. Y
empezamos con una entrevista con el jefe de la Kupat Jolim en el Mercaz, en la zona del centro. Y nos dijo, bueno, les puedo buscar trabajo, pero para mañana, para dentro de un mes, no para dentro de 6 meses. Yo no sé qué va a pasar acá dentro de 6 meses. Dijimos, bueno, tenernos en cuenta. Y empezamos a tantear otras cosas. A tal punto que nos fuimos a trabajar a Terem de Ashdod, porque nosotros nos mudábamos a Rishon, y Ashdod de Rishon son 20 kilómetros. Y los miércoles trabajábamos hasta la 1 en el sur, viajábamos 2 horas largas hasta Ashdod, y desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche hacíamos guardias en Ashdod, como 2 pendejos, con todos los pibes recién recibidos que hacían las guardias ahí en Terem. Y dijimos con Adrián, por lo menos, si no conseguimos trabajo en la Kupat Jolim, tenemos esto para trabajar. Claro. Y ahí es como que la inseguridad del futuro era un poquito lo que asustaba. Igual nos dieron trabajo enseguida y bueno, ya está. Pero nos parece, para mí yo lo pasé como más traumatizante eso. Ok, pero igual tomaste la decisión y en esas preguntas es en definitiva cómo tomaste la Sí, decisión. pero no encontré ninguna de esas respuestas. O sea, no es que buscamos, o sea, no nos fuimos, te me fuiste. No. No sé. Ah, a nosotros te vemos. ¿Qué pasó? Ok. No es que nosotros decidimos mudarnos cuando ya teníamos un trabajo seguro. Nos mudamos cuando compramos un departamento. Compramos el departamento y dijimos, bueno, nos vamos a fin de año. Bueno, pero yo me acuerdo cuando ustedes me contaron, bueno, quizás fue como actuó Adrián, porque quieras o no es una decisión de los dos. Y él dijo, vio, buscó, dijo, me voy, y como que no había otra... No, Adrián estaba saturado del sur, no quería saber más nada del sur, Claro. y lo que lo colmó fue la última guerra, que empezó en julio del 2014, y eso fue lo máximo. Para él estaba trabajando en un kibutz y le cayó un kazam arriba del techo de la clínica, y dijo, basta, basta. Sí. Dice, si vos querés, quedate, yo me voy. Y Yo acá no me quedo más. Y se fue, después tiraron Y él el se Rishon. fue en noviembre. Él se fue en noviembre, sí, a unas cuadras de acá. Él se fue en noviembre porque le ofrecieron trabajo que empiece antes, y yo me quedé en casa con Dror hasta fines de diciembre, mediados de diciembre, y en mediados de diciembre yo hice toda la mudanza y me fui, que también fue un duelo. Sí, porque, por supuesto. Claro. Sí, fue cerrar toda una casa que trajimos de Argentina. Me desprendí de muchísimas cosas que yo era bastante apegadas, pero dije, bueno, empiezo esta etapa cambiando un montón de cosas mías también. Claro. Desapegarme de lo material y dejar lugar para que entren cosas nuevas. Fue todo un trabajo interesante para otro capítulo. Bueno, pero te salió 9, quiere decir que había... Sí, pero no es que, o sea, teníamos la apertura que íbamos a trabajar. Ya un mes antes nos habían asegurado trabajo, pero cuando tomamos la decisión, no. Claro. Y por eso no encontré ahí ninguna de las respuestas. Bueno, decido, me voy sin nada, no. Decido, me voy sin nada, no. Era algo intermedio. Ahí no tenía ningún puntaje en esa pregunta. No, pero había un poco, sí, era una decisión de... sí, un poco más siguiendo las emociones, digamos, que quizá no te diste cuenta que había una emoción, pero en definitiva, a la larga dijiste, me voy. Bueno, Adrián sí, fue más, lo de Adrián fue sí más emotivo, lo mío sí fue más racional. Ok. Sí. Sí, y por eso esperaste. Bueno, pero está justo ahí, que creo que es la que combina práctica con... sí, con... Bien. Bueno. Mar, ¿se te ve o no? No sé si perdió la conexión. Tenemos una amiga de México. Hola, hola. Sí. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, pero ¿por qué te desapareciste? Es que estoy en el móvil y quiero pasar a la compu, pero para entrar a Zoom por la compu necesito el ID. Ah, ¿y no lo tienes? Pero te lo pasé, lo tenés en el teléfono.
Ok, déjamelo, permíteme. ¿Tienes el WhatsApp en la computadora también? Sí, ¿me puedes pasar el ID? Sí, por WhatsApp. Lo tenés por WhatsApp. Te lo Ah, ok, mandé. déjamelo checo. Permítame. Para que te lo reenvío o te respondo para que... Bueno, hasta ahora justo estuvimos charlando a grandes rasgos, así que nos encantará tenerte con nosotros. Ahí está. Gracias. Qué emocionante, Claudia, que ahora se te va a hacer 5 años entonces, en diciembre. 6, 6 en el 2015. Sí, se pasó volando. Como si me hubiera mudado hace un año. Wow, wow. Sí. Ujú. Rápido, rápido. Ok, ahora la tenemos doble, Amar. La vamos a tener doble por un segundo. Yes. Bárbaro. Sí. Hola, ahora tienes que cerrar el móvil porque si no se arma lío. Ahora sí. Si no, ahí influyen los ruidajes. Y yo también voy a bajar mis... Ok, ponerlo lejos. Bueno, encantada. ¿Quieres contarnos un poquito de ti? Bueno, soy de México, Tabasco. Ahorita, bueno, yo creo que en las noticias ha salido que estamos un poco inundados con tanta agua. No sé qué más hay que platicar. No, sobre ti, ¿qué te llevó a unirte, tu amistad con Silvana? Hace poco nos hicimos amigas también en Facebook. Sí, con Silvana. Ella me invitó a estar aquí en este grupo. Bueno. Pero no sé, bueno, sé que dice relaciones, pero no sé todavía de... De todo tipo. De todo tipo, sí. ¿Cómo nos relacionamos? A grandes rasgos, hablamos la clase pasada. Bueno, yo soy Nancy, nos hicimos hace poco amistad en Facebook también. Me gusta mucho cómo escribes. No sé si cómo escribes tú o si te inspiras en otras personas, todos nos inspiramos, pero me gustan mucho las cosas que pones. Y entonces también surgió porque Silvana da like en algo, miré y me gustó y viste, ya teníamos igual cierto El hilo relacionamiento. rojo. Ya teníamos la relación, el hilo rojo. Bueno, y acá tenemos a Guila. Hola. Que es un ejemplo de vitalidad, Ay. de alegría. Y además, No tanto. sí, y tenemos a Susana, a Graciela tenía tu nombre, pero me acordé de Susana. Tenemos a Graciela, que también siempre nos habla con una paz y y refleja todo lo que se nota que ha aprendido en la vida. Nos da aportes muy importantes en cada charla. Tenemos a... Gracias. ¿eh? Gracias. No. Y tenemos a Claudia, que justo estaba hablando cuando entraste, que ahora hace 6 años que hizo un cambio radical en su vida, de eso estábamos hablando, y que es una amiga del alma. Yo creo que es la primera amiga que tuve en Israel. Así que tenemos 29 años, ¿cuánto ya de amistad? Sí. Y es doctora. Nosotros hace 31 años, el 30 de octubre hicieron 31 años que llegamos. ¿Y tú llegaste en él? 89. 2 años después. Así que 29, dije ¿Sí? bien. Dije bien. Oh, mira tú. Y bueno, y Silvana, que ya la conoces. Bueno, y Claudia, que no dije, que además siempre nos da aportes desde su punto de vista como médico y como la evolución. Yo creo que todo lo que es importante acá es que lo que aportamos como personalmente lo que hemos pasado en nuestras vidas, no en relación a experiencias, contarnos cosas que nos pasaron, sino cómo nos hemos ido desarrollando, qué cosas, cuando tuvimos miedo, cómo superamos esos miedos, las cosas que hicimos para sobrellevar la vida. Así que esperamos también tu aporte.
en el futuro, en medio de la charla. Y en general, lo que hablamos un poco de las relaciones es, tratamos de ver un poco eso de que decimos que las relaciones o que lo que nos pasa en la vida es un espejo. Y entonces les comenté que desde el punto de vista de la psicología espiritual, desde el mismo momento que tomamos a todo como un todo y que estamos unidos, porque si somos almas, estamos unidos a esa alma primordial, ya sea divinidad, naturaleza, poder de la creación, lo que queramos llamar. Entonces sí, esta comunicación tiene un propósito, y ese propósito es que crezcamos, nos desarrollemos, o que vengamos a hacer lo que en hebreo es el tikkun, lleguemos a una corrección. Y para esta corrección, cada una de las personas que nos pasan en nuestra vida tienen una función, así como nosotros tenemos una razón de ser, de existir. Y de ahí que a veces se dice que tal persona o tal situación la traje a mi vida, y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a traer esto que no me gusta? O ¿cómo voy a hacer que siempre? Pero el asunto es que nuestras necesidades o nuestra lección individual, personal de cada uno, nos lleva no a que la otra persona actúe de determinada forma, porque si no seríamos responsables de su conducta, no, pero a que tengamos a ese tipo de persona que actúa de determinada forma en nuestro alrededor. O sea, qué lindo sería si todos llegáramos a la corrección. Entonces ese tipo de personas que no nos gustan o que juzgamos o que vienen o que serían el mal, no existirían porque no tendrían razón de ser. Claro. No tendrían a quién enseñar, digamos. Y bueno, hablamos un poco de eso y dijimos que una forma de entender un poco nuestras relaciones y es tratar de ver qué eso que me molesta en el otro o que me gusta, puede ser también, pero algo que me saca de quicio, que es fuerte la sensación que tengo respecto a determinada actitud o pensamiento o acto, eso significa que me habla a mí, me toca a mí en algo interior. Y entonces tengo que verificar en mí qué es eso, y ahí hablamos de la proyección. ¿Qué proyecto en el otro que en realidad es mío? Evidentemente, la proyección no tiene por qué ser exactamente, pero sí puede estar vinculada en varios aspectos de nuestra vida. Y eso les mandé, pena que tú no, pero les mandé, no recibiste porque no estabas en el grupo de WhatsApp anteriormente, ya te vamos a poner. Y entonces teníamos, ¿hay alguien que lo tiene impreso? Ok, entonces a grandes rasgos traté de explicar un poco cómo viene a ser ese mecanismo, pero lo que más me interesaba era la parte esta donde nos dice cómo de repente podemos trabajarlo con otro, porque a veces viene una amiga o viene una conocida o viene un compañero de trabajo o nuestra pareja y nos dice, nos cuenta algo, quiere compartir algo, o simplemente en una charla donde estamos tratando algún tema, hay cambios de opiniones, cada uno piensa de forma diferente, y a veces una respuesta o una aseveración de esa persona, wow, perdón, nos hace... nos hace, estoy diciendo la verdad, decía mi suegra. Así decía mi mamá. Mi suegra dice, cuando estornudas estás diciendo la verdad. Un mensaje divino, mira. Entonces, en realidad, tomamos eso como algo que nos dijo personal. O suponemos, Silvana, lo que quiso decir. Que generalmente es algo respecto a nosotros. Entonces ahí tenemos que pensar, ¿es mi ego que se sintió atacado? ¿Pero por qué? ¿O
No es mi ego, es que realmente esa opinión no me gusta, pero ¿por qué me molesta tanto? Entonces, en ese proceso de investigación podemos hacerlo en una charla, realmente podemos llevar una charla normal a un aprendizaje mutuo, porque si estamos en una comunicación con la otra persona, entonces podemos llegar a esa situación de realizar un análisis más donde amplíe la conciencia de ambos. Y quiero leer esa parte porque vamos a tratar, no es este, vamos a tratar de hacer entre nosotros ahora, separarnos en grupitos y alguien puede contarle a otro o analizar una situación que le incomoda. Puede ser algo simple, no tenemos por qué ahora empezar a abrir el corazón. Cada uno cuenta lo que es, con lo que se siente cómodo. Por ejemplo, Claudia, puedes tomar ese detalle de que no encontraste la respuesta correcta, cómo te sentiste, qué puede ser, si hay una necesidad de que haya exactamente algo bueno, yo qué sé, algo así, entonces podemos trabajarlo. El objetivo de ese trabajo es justamente desarrollar la conciencia, como dije, y ver esa relación que hay entre el exterior y el interior y nuestra realidad interna. Utilizar esa experiencia o esa situación, ¿no?, que se dio como un feedback, o sea, un mecanismo de retroalimentación para poder explorar nuestro mundo interior. También aprovechar la oportunidad, porque esto nos da la posibilidad de conocer partes de nosotros que no las teníamos integradas, o que sí teníamos ciertos mensajes, conocimiento de que existen, pero no sabíamos que era tan importante integrarlas. Entonces es una forma de conocernos más y sentirnos más completos. También fortalecemos así el sentido de la autorresponsabilidad de nuestra propia experiencia personal, que es lo que tiene que ver con que si nos corregimos y que si no aprendemos de cada situación, evitamos así que se vuelvan a repetir. Eso nos da un poder sobre nuestras vidas, un empoderamiento y una libertad de acción. Y bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos promover en nuestro interlocutor? Acá hablamos de 3 pasos, dijimos la identificación, que es en realidad identificar que acá hay algo que merece prestarse una atención más. Claro, una atención determinada, porque no es que en cualquier charla vamos a ponernos a analizar, por supuesto que no. Cuando descubrimos que ahí es algo, entonces tenemos que apropiarnos como que es propio, o sea, reconocer, ok, ¿cómo puedo ver si esto, qué parte de mí es la que se está reflejando aquí, o qué pensamientos míos o creencias o lo que sea? Y por lo tanto aceptar es la consecuencia de eso, que es en definitiva lo que proyectamos en el otro. Para eso en psicología espiritual siempre hacemos, que no lo vamos a hacer acá, pero en cierta inspirarnos, cuando en este caso si de nosotros, si empecemos a decir algo al otro, podemos tener un minuto y pensar, ok, ¿qué puedo charlar? Puede ser cualquier cosa, solamente para hacer el ejercicio. Entonces nos concentramos en nuestro centro, en el ser, y invocamos la sabiduría superior. ¿Qué significa superior? Partimos de la base de que la conciencia es en definitiva un reflejo o una conciencia parcial de otra conciencia más colectiva, o que ya de por sí existe. Y que entonces el tomar esa conexión con esa conciencia superior nos va a iluminar ante cada situación, ante una decisión, etc. Tener presente también que la otra persona con la que estoy hablando es una persona valiosa, es una persona que tiene todos los recursos para lidiar con su propia condición, porque por eso vino a este mundo y por eso tiene que cumplir su aprendizaje. Entonces debemos respetarla
es importante para nosotros porque estamos charlando con ella. Y recordar que cada comunicación es una oportunidad para construir un buen vínculo con el otro. Y al construir un vínculo con el otro, construimos un vínculo con todos los demás, porque vamos perfeccionando nuestros patrones de relacionamiento. ¿Cómo podemos ayudar al otro a que comparta esta situación y se abra a explorarla? Utilizando una escucha sincera, estando allí para el otro, haciendo preguntas abiertas, no diciendo, por ejemplo, ay, sí, no metiéndose en el cuento, sino ayudándolo a contar. Ok, diciendo cosas como, te escucho, interesante, cómo te sientes con eso, con qué lo puedes relacionar. En forma general, en cualquier conversación es siempre importante eso, no limitarnos a encajarnos en el cuento de otra persona, porque entonces tenemos una especie de identificación y lo que queremos en ese momento es tratar de lograr ser neutrales para poder dar contención a otros. Verificando lo que estamos pensando si es cierto, y esto es como para que no interpretemos lo que viene de nuestro interior, porque ya sabemos que no hay lo que hacer, siempre actuamos, pensamos según nuestros patrones de conocimiento, de creencias, de lo que sea, pero una forma de verificar si lo que yo estoy entendiendo de lo que me dice es realmente lo que él quiere decir, es justamente preguntándole, y eso puede ser, por ejemplo, tú me estás diciendo que, y repetir lo que dijo, como lo entendí yo, y entonces ahí sí o no. Muchas veces me ha pasado que le digo, eso quiere decir que entendí que, y me dicen, no, entendiste por otro lado. Y entonces nos damos cuenta que una misma cosa la podemos entender de distintas maneras. Seguro. Según la óptica, con que la mire. Claro. Y esto, la otra forma es animando al otro a, Abrirse. a especificar en detalle. Cuando se trata de una situación que le dice que me molestó determinada situación o me sentí así, que explique en detalle qué es, qué elemento de la situación, en qué, si puede poner, digamos, el punto en qué fue de verdad lo que lo perturbó, la persona, la situación, lo que dijo, la palabra, el tono, porque solo así podemos empezar después a ayudarlo a limpiar y ver con qué está relacionado con algo que es suyo, con esta que le causó resistencia. Invitarlo también con amabilidad siempre a que comparta él lo que cree que puede reflejar esa experiencia. O sea, cuando él ya me viene a contar, de repente solo tengo que hacer una escucha silenciosa. Porque puede ser que cuando es una persona que ya está ejercitada en este método, inmediatamente empieza también a decir, wow, y ahora me doy cuenta que tiene que ver con, o cosas así. Pero cuando recién empezamos, entonces la otra, uno al otro se van ayudando a eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde primero uno le cuenta algo al otro y el otro tiene que hacer, digamos, ese tipo de preguntas, verificar y ayudarlo a que se exprese y preguntarle luego, ¿y qué piensas que puede ser eso? Que tenga que ver con algo tuyo, con la relación interna contigo mismo. El otro día hablamos, acá tengo unos ejemplos que pueden servir. Por ejemplo, si puedes ver este mismo patrón por ejemplo, la forma que te expresas en la relación que mantienes con esa persona o con ese tipo de situaciones. Y eso puede ser que yo cuento que alguien es muy violento y que me molesta eso, pero que solo en él me molesta. Y a veces una pregunta puede estar reflejando que tú también tienes una tipo de relación con él violencia. que es violenta. Y entonces uno dice, no sé qué, pero no puede ser que hay un aspecto de violencia. Violencia de repente en cómo lo tratás, en cómo pensás sobre él, en ya de anteponer que es violento, fíjate. Y entonces podemos llegar a ese tipo de darnos cuenta que quizás sí. Pero también puede ser que esa relación la mantienes contigo misma. ¿En qué aspectos de tu vida tú puede ser que seas violento contigo?
Y a veces tenemos cosas como cuando nos decimos, ay, qué tonta que soy, o que sí, nací para... ¿Cuántas veces tenemos en el lenguaje esas palabras? Y entonces es un mensaje de que tenemos que empezar a cambiarlo, porque las palabras sabemos que tienen un poder. Y el Tienen poder. acostumbrarnos a decir cosas a nosotros mismos, tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser también la relación que tengo yo con Dios, con una divinidad o con normas de la sociedad, con valores supremos que de repente quiero ser así y en realidad no quiero. Y entonces esa relación no es una relación... Conflictiva. Claro, es conflictiva. Puede ser, por ejemplo, la relación que tienes con una parte dentro de ti que pudiera, dadas las circunstancias apropiadas, más que bien apropiadas y determinadas circunstancias, ser capaz de expresarse de esa misma forma, con esa actitud o acción que tú crees ofensiva. Y eso es tan importante hacerse esa pregunta a veces, porque todos en ciertos momentos tenemos temor a veces de llegar a actuar así. Y hay muchos estudios que han reflejado y que han demostrado que en situaciones determinadas, los seres humanos más honorables, con inteligencia, con estudios, que en la vida normal serían personas excelentes, pueden llegar a hacer actos que ellos luego que lo ven se desconocen. O sea que puede ser eso, que tenemos un cierto temor a eso, que hay algo que nos está haciendo conflicto. Y así cuando el interlocutor esté listo, lo que hay que hacer es ayudarlo a reconciliarse consigo mismo. Ok, descubrió que sí, que tiene que ver con algo de él, no podemos dejarlo así. Entonces lo importante es decir que nos perdonamos. Acá yo ya las paso a mirar, que donde me puse, porque estoy perdiendo la conexión con los ojos de ustedes, yo lo estaba leyendo. Y entonces aquí es importante que lo tomes al otro con todo el amor que se brinda, que se da en una relación así, donde alguien comparte algo tan íntimo o un problema casual. Si el otro está allí para escucharlo y quiere escucharlo, entonces se da esa relación que es una relación amorosa, es una relación de sentido. Sí, Lila, sí. Antes que te vayas más lejos, el asunto es, después de escuchar, yo tengo que ver cómo lo puedo ayudar al otro o también puedo ver cómo me puedo ayudar a mí, porque yo estoy teniendo el problema ese. ¿Puede ser? Puede ser, no, pero en este caso es, por ejemplo, tú estás escuchando a la otra persona, ella te está diciendo, entonces se supone que tú también la actitud que tenemos que tener es de estoy aquí para el otro y trato de limpiarme lo que es mío. Por supuesto que el ejercicio de esas cosas tiene que ser diariamente para que realmente logremos ese estado de neutralidad. Entonces al principio sí, puede ser algo que justamente me toca y es justamente lo que estoy pasando o cómo actúo. Lo que viene al final es un poco simplemente decirle, puedes perdonarte, porque en definitiva, si encontró una parte en sí que no le gusta, porque lo que estaba hablando es que no le gustaba determinada cosa de otro, y puede relacionarlo con algo de él, ahora simplemente perdonarse por ese juicio, generalmente es un juicio sobre uno mismo, y eso es una técnica simple, que la voy a mostrar ahora, y es muy especial y que yo al principio no le di importancia. Cuando empezamos a usarlo en psicología espiritual dije, ¿qué va a tener importancia eso? Y sin embargo, como todo, depende de lo que creemos, mientras estaba con la cabeza así de que no, de verdad yo lo hacía de una forma automática. Sí, ahora... Perdón, yo lo que no me queda bien claro es si el interlocutor es la persona con la cual yo tengo el conflicto o es un... No entendí bien. No. Por ejemplo, tú y Claudia ahora hablan y Claudia te dice, wow, me quedé pensando no sé, hoy tuve un conflicto en el trabajo, una cosa tonta, pero seguí pensando en eso y te cuenta.
Y entonces tú quieres ver, por ejemplo, tú quieres ayudarla a ver qué es lo que le da conflicto. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué siguió pensando? Y entonces la motivas a que te explique. ¿Quieren hacer un ejemplo, por ejemplo, ahora chiquito? Que lo veamos todas entre nosotras. Dale. Vamos. A ver que Claudia se está moviendo. No, porque dijiste el ejemplo es el trabajo. Y nosotros tratamos de no traer el trabajo a casa. Pero yo le digo a mis pacientes que me voy a dormir con ellos. Ahora, muchas veces nos pasa, Adrián y a mí, nosotros ponemos el alma en el trabajo, porque ser médico de familia es un poco más que solamente atender una angina o un cólico renal. Sí. Entonces es muy fuerte. Ahora, muchas veces nos pasa, y nos pasa a los dos, no sé si le pasa a otros compañeros de trabajo, nunca les pregunté, que por ahí le contestamos mal a un paciente. Por ejemplo, te dice, mirá, no sé, pedí turno para el cardiólogo, me dieron turno para dentro de 3 meses y yo necesito ahora y hacer todo lo posible para que mañana me atienda el cardiólogo. Y yo sé que no lo puedo hacer. Y le digo, mira, no es mi trabajo, no es eso lo tiene que ser la secretaria, no soy yo, por dar un ejemplo tonto. Y después me quedo con una cosa dentro como, bueno, a lo mejor tendría que haber hecho un poco más, un esfuerzo para ayudarlo, y no lo hice. Y vuelvo a casa y se lo comento a Adrián, o Adrián me lo comenta a mí, y los dos decimos lo mismo. Pero al final terminamos igual, protestamos contra el paciente, discutimos quizás, y te quedaste ya con algo feo adentro. Como que tuvimos que haber actuado distinto, un poquitito, poner un poquitito más, esforzarnos un poquito más. Me vino a la mente, como vos dijiste, un problema del trabajo. Y eso nos pasa muchas veces, que esa angustia que pasamos en ese momento del trabajo no es que te pasó de costado, siguió durante todo el día, porque llegamos a casa a la noche y lo volcamos, porque tenés que compartirlo con alguien. ¿En qué esta situación, cuando estás frente a la persona que te pide eso, cómo es tu forma de decirlo? Porque tú ya hiciste un juicio, lo trato mal. El juicio me lo hago yo. La persona no sé si cree que yo la trato mal. Yo puedo decirle, bueno, está bien, lo voy a intentar y yo sé que no lo voy a lograr. Que eso muchas veces pasa, porque es el sistema, no soy yo. O, por ejemplo, me dicen, ponen en la autorización, en la derivación, que es urgente. No puedo poner que es urgente porque no es urgente. Yo pongo urgente cuando es algo urgente, pero si no es urgente, aguantate el turno dentro de 2 semanas. ¿Qué va a hacer? Claro. Y te deja un gustito, hablamos del gusto hace unos tiempos, ¿no? Sí, de un sabor amargo. Te deja un sabor amargo. Lo que yo quiero que prestes atención aquí es qué es lo que te deja el sabor amargo y cuál sería el tipo de relación que tenés con qué. O sea, con cuál relación es el conflicto. Con el sistema. Eso. En este caso del trabajo, pura y exclusivamente con el sistema. No es personal con la persona que está frente a mí. Exacto. Es el sentido que yo tengo de ya se me fue la palabra en castellano, de no poder hacer nada contra el sistema, que es más fuerte que yo, y me da mucha bronca, porque el sistema no piensa, no siente, actúa automáticamente. Claro. Pero por otro lado, sí, Silvana, por otro lado, el sistema a la vez te protege. Porque el hecho de que haya un control, misgueret se dice en hebreo, ¿no? Sí. Un encuadre, te permite
que no salgas corriendo y forzando las cosas para cada paciente. Sí. Porque la pregunta es, si fuera al revés, hicieras eso, ¿cómo te sentirías? En lo personal me sentiría bien, pero en la actitud con el sistema no, porque no lo puedo hacer con todo el mundo. O sea, si todos los médicos actuaran de esa manera, sería un caos total. Claro. Y quizá contigo mismo tampoco te sentirías bien. Eso Es muy probable. Es muy probable. Ok. Porque uno necesita un sistema con límites. Y si piensas que en tu interior te estás culpando de algo, ¿cuál sería la culpa? Quizás de no haber hecho lo máximo que podría haber hecho para ayudar a otra persona. Como que no di todo lo que tendría que haber dado, o lo que pudiera haber dado. Ok. Y ahora si volvemos al sistema, ¿puedes encontrar ese mismo patrón, por ejemplo, en algo tuyo, en tu vida diaria, en tu forma de tratar en tu casa, otras cosas? El hecho de que hayan de repente normas estrictas o normas establecidas, o que tú pongas determinadas normas. Sí. Sí, claro que sí, porque muchas veces uno quiere seguir con esas normas y no salirse de esas normas, y la salida de esas normas te da un poco de inseguridad, porque uno está seguro como actúa siempre, en ese automático. Muchas veces yo me veo diciendo, cuando alguno de los chicos me dice algo, ¿no querés hacer esto y otro? No. Y después digo, ¿pero por qué dije no en automático? Podría haber dicho sí. E intentar hacer algo distinto, o hacerlo de otra manera. Si a eso te referís, por ejemplo. Sí, en realidad tú planteas, por un lado, vamos a ver si puede ser, que planteas por un lado que te molesta la rigidez del que eso es lo que te molesta. O sea, lo que te llevaste a casa es que no pude vencer al sistema y de repente ayudar a una persona. Te molesta que haya un sistema así que no ve al ser humano como ser humano. Y de repente tú en tu propia vida también aplicas sistemas donde no ves de repente otra necesidad tuya o del otro. O del otro. Y puede ser que si se repite tanto esas situaciones, te esté apuntando a que mires qué sistema, de repente algo que impones, que te está diciendo flexibilizarlo, o simplemente la flexibilidad. ¿Hay algo de eso que pueda ser relacionado con esa situación? Flexibilidad, un poco más, sí. Y eso es lo que me salió en los 8 puntitos, en 9 puntitos del examen. Pero con respecto al sistema, yo creo que en lo que a mí me afecta, que después vuelvo a casa con la angustia, es tratar de comprometerme menos, de ser un poquito más indiferente. Y me cuesta. Más parte del sistema. Sí, exactamente. Okay. Sí, pero yo creo que allí es justamente una sensación de culpa. Quizá esa sensación de culpa tendrías que verla con respecto a otras cosas, porque si haces tu labor como médica y si te involucras con el paciente cuando está allí, cuando pasan cosas más allá de lo propio que viniste a hacer y sentís esa sensación de culpa, puede ser que haya culpa en otros aspectos de tu vida y esa culpa la estás viendo allí. Seguramente que hay muchas culpas a lo largo de 60 años. La pregunta es si uno tiene ganas de empezar a buscarlas. No, pero cuando se forman conflictos, entonces simplemente decir puede ser, y bueno, entonces... Sí, pero
otra vez, todas estas técnicas pueden ser muy buenas, pero es un arma de doble filo. Exacto. Porque yo puedo decirte de esta conversación, bueno, voy a empezar a buscar mis culpas. Y vos no sabés a dónde yo puedo llegar, sola. Por eso se tiene que terminar en el mismo momento. Puede ser peligroso. Y ahí vamos al otro paso. Dijimos hasta ahora que puede tener que ver con la flexibilidad, con ser en ciertos aspectos de tu vida más flexible. Eso es una acción, o sea, una forma de tomar conciencia de que podés darte ese privilegio de repente ser flexible. Es una toma de decisión. No, yo tengo que aprender a ser más flexible, eso no me cabe la menor duda. Lo otro, lo de la culpa, en esto vamos a hacer el ejercicio de pedir perdón, porque en definitiva, ¿qué es culpa? Es volcar en nosotros una responsabilidad que no es nuestra, en tu caso más que nada, tú vuelcas a sentir la responsabilidad que es del sistema. Entonces, por un lado, te molesta el sistema y por otro lado, como que lo aceptas en ti mismo y te culpas porque por ser parte de ese sistema no estás haciendo lo que pensás, pero lo que pensás también tiene que ver con otras creencias tuyas. En el sistema la posibilidad de hacer tu función, eso es lo que tiene que, yo creo, que tendrías, y que sé que valorar lo que tú haces desde tu punto de vista y desde lo que tú puedes hacer dentro del sistema, hacerlo de la mejor forma posible. Y por supuesto, siempre hay la posibilidad de sí, y estoy segura que lo haces, en determinado momento sí dar una ayuda más allá. Pero el asunto de la culpa, entonces, ponete una mano en el corazón, así. Y ahora vamos a decir, yo me perdono por haberme juzgado como culpable de. Deja en silencio, puede ser, pero quiero que tú repitas ahora eso. Puedes elegir decir como culpable de qué. Y de verdad concentrarte y decir, yo me perdono por haberme juzgado como culpable. Porque en realidad el juicio de tu cabeza es lo que hace el conflicto. Tú no eres culpable. Y parece mentira que eso es una cosa así simple, pero vamos a hacerlo juntas. Tú lo dices y yo te escucho. Yo me perdono el haberme sentido culpable. No. El sentirte culpable, no te perdones, te sirvió para analizar algo, para darte cuenta de que hay algo que te molesta el sistema y de repente entender, ver que es importante buscar el equilibrio, si hablamos de que todo es un aprendizaje. Pero lo que nosotros sí nos perdonamos es esa capacidad que tenemos de enjuiciarnos. El sentirte culpable, ¿de dónde vino? A que te decretaste culpable. Y eso es un juicio. Entonces vamos a perdonarnos por haberme juzgado como culpable. Y parece mentira, pero esa es la pequeña diferencia que nos da significación a que nuestra mente acepte que ella es la que está ahí en algún error. El proceso de forma de pensar. ¿Otra vez? Yo me perdono por haberme juzgado de sentirme culpable. O de haber sido culpable. Ok, como culpable. Haberte juzgado como culpable de algo. Sí. Es tan fuerte. Claudia, gracias por compartir algo que en realidad es tan tuyo, quizá de la vida diaria de tantos. Y de verdad quiero hacer un reconocimiento así público a la persona que eres como médico, estoy segura. No me tocó estar en consulta contigo, pero como médico, por la integridad y la capacidad ahora de también querer comentar algo en forma de aprendizaje. No, pero es importante, porque quizás este pequeño ejercicio, como vos decís, me ayude a no traer tanta carga.
Es más, en el momento que se va quien le decís no puedo, si tenés en 2 minutos antes del otro paciente, solo repetírtelo. Yo me perdono por haberme juzgado como culpable, porque es decir, no soy culpable, y al convencerte de que no eres culpable, limpias esa sensación. Gracias. De todo corazón. Bueno, en definitiva es algo así, y lo importante es que limpiemos esa relación de uno con el otro así. Y así vieron, acá ella no sabía, no era una relación con el otro, no lo trató mal a la persona en realidad, pero sintió que trataba mal y pudo ver que en definitiva la persona, esa situación le reflejaba lo que no le gustaba, que era el sistema. Y entonces, ¿cómo trabajar en un sistema que no me gusta? Pero que sé que estoy haciendo algo de valor, porque si no te gustara y no hicieras nada de valor, lo ideal sería salir. Ella sabe que el hecho de estar allí y siendo ella es la que le va a dar un poco de luz a ese sistema. Y eso es lo importante, que estamos en los lugares donde necesitamos estar. ¿Querías decir algo, Silvana, en el medio? Yo siento un poco también esa rigidez que muestra Claudia, o sea, lo que más o menos cuando uno cuenta una historia es tocado por situaciones similares. Y después, bueno, tengo mi cuestión de que me culpo por algo, pero no sé si es mi turno, de quién. Bueno, ¿ustedes quieren que cada una decir algo o quieren intentarlo entre ustedes una con otra? Porque así damos la posibilidad de todas. Y a la vez es un ejercicio, una se puede ayudar a la otra, incluso a decir, no, acá me tenés que decir, por ejemplo, ayudarme a explorar o algo así. Puede ser interesante y si no hacemos otro ejemplo. ¿Qué dicen? ¿Qué eligen? Yo creo que acá, entre todas, me parece a mí como mejor. Ok. Vale, entonces vi que quieres. Vi que quieres hablar tú. No, porque por ahí todas pueden aportar algo. O sea, acá fue muy directo entre vos y Claudia, pero... Claro, sí, porque fue una especie de, para que ella entendiera, porque vino de una pregunta de ella que quería entender, y a la vez fue una especie de cómo puede ser en una forma sencilla, cómo ir preguntándole al otro y decir, bueno, pero yo puedo ver esto, sí o no. Y entonces ella, por ejemplo, me corrigió en un momento, no, eso no, lo que es con esto. Y ok, porque claro, siempre nosotros podemos llevar a lo que puede ser que pensemos nosotros. Sí, ¿quién quiere? Sí. Quiero decir algo chiquitito, que a mí lo que me parece importante de este juego, de este ejercicio, es hacerlo no con traumas profundos que cada una tenga, exacto, sino a mí se me ocurrió cuando vos dijiste algo de todos los días, con el ejemplo que yo le podría haber comentado a Graciela. Y yo creo que eso es lo importante en esto, para no irnos a un extremo, como te dije, que puede llegar a ser peligroso. No podemos hacer una terapia ni nada, pero que justamente esas repeticiones de todos los días son las que después nos hacen algo más profundo. Porque si, como tú mismo dices, por un lado no me quiero llevar a casa los problemas, pero al final me voy a dormir con ellos. También viste que sin querer hay una pequeña contradicción en la decisión de no llevarnos a casa los problemas y en lo que le digo al paciente que se van conmigo a dormir. Quizá está demostrando cómo limpias tu culpa en eso, pero sabes que estás intentando, estás cometiendo otra falta que sería no la verdad contigo misma. Y esas pequeñas cosas nosotros hacemos y no nos damos cuenta hasta cuánto nos contamina, porque es una falta de coherencia. Si pensamos que, por ejemplo, una persona mala, que decimos, es malo, pero él es malo porque se levanta malo, se va a dormir malo y piensa que lo que hace está bien, es sumamente coherente. ¿Cuándo no hay coherencia? Cuando pensamos o tenemos ciertos valores, pero sea como sea, hacemos algo que no está de acuerdo, o hacemos, o decimos, y todos los días tenemos esas pequeñas cosas que nos llevan a que no seamos del todo coherentes. Y la falta de coherencia es la que hace que no podamos fluir libremente.
y así aprender a ser coherentes en esas cositas chiquitas nos van haciendo coherentes en las cosas más grandes después. Porque luego nos es más fácil decidir de otra forma en una situación más importante. Y limpiar energías como eso, esa pequeña detalle de te perdono por el juicio, por juzgarme como de determinada forma. Eso es importante. Síguila. Yo te quiero contar un caso, les quiero contar un caso que lo viví. Yo te conté que hay personas que yo no las aceptaba. Uh-huh. Y justo para el año pasado fue para Yom Kippur, me tocó sentarme en el medio de dos personas que no quería, que no lo soportaba. Y en un momento he visto que empecé a cambiar mi actitud con ellos, de ayudarlos a ver dónde estaba la página, qué es lo que estaban rezando, al otro que cómo tenía que ponerse el talit, o cosas así. Y cuando terminó el día, le agradecí a Dios que me haya puesto esa prueba, porque me dio la posibilidad de ver que yo podía superar eso que sentía adentro, que era la intolerancia. Yo no los toleraba y superé eso y yo me sentí bien. Entonces, por eso era la pregunta que yo te hacía, ¿es para hacer bien al otro o para hacerme bien a mí? Porque siempre yo después, es para hacernos bien a nosotros. Sí, porque después del día yo me di cuenta que yo me saqué esa mochila que tenía tan pesada con respecto a estas dos personas. Claro, Kila, tú además hablas, ejercitas en tu vida diaria, siempre tenés una exigencia contigo mismo, o sea, tenés, digamos, ese interlocutor, es tu propia interioridad, ese interlocutor interno que te dice, pero sobreponete a esto. Y tenés también esa relación con el creador que te mantiene viva, que te mantiene siempre agradecida. Pero acá se supone que cuando alguien, por ejemplo, Claudia lo comentó conmigo y yo me puse en el lugar de ayudarla a expresarse. No le dije lo que tiene que hacer en este momento porque enseñé la técnica, pero cuando ella ya sabe esa técnica, puede ser que en sí sola no se da cuenta qué es lo que tiene que perdonarse, porque la mente no juega. Entonces, hablando con otra persona, una de nosotros, cualquiera puede ir ayudándole a sacar. ¿Y cómo ves esto? ¿Y qué puede ser? Generalmente puede ser más largo, lo hicimos muy chiquito, pero a veces así de chiquito, y entonces donde ya encuentra que, sí, mira, puede haber culpa y puede haber cosas, son sentimientos que no nos gusta tenerlos, son sentimientos que por supuesto no hacen mal, nos hacen mal, y entonces vamos a limpiar esas culpas, vamos a encontrar el equilibrio entre el trabajo y lo que ella cree que podría hacerlo mejor. Y trato de lo posible de usar las herramientas que tengo. Claro. Porque si no, ¿de qué vale que esté charlando y aprendiendo si no lo pongo en práctica, ¿no es cierto? Y yo me siento bien, entonces más me gusta. Claro. Bueno, sí, Graciela. Yo tengo una situación que no me agrada, el hecho de que vengan y me invadan. Yo creo mucho en la frase proponer, no imponer. Ahora me doy cuenta, me di cuenta yo sola, quizás haciendo un trabajo introspectivo, que quizá eso tenga algo que ver con la puesta de límites hacia los demás. Y hubo una situación que cuando la persona tuvo una conducta que a mí no me agradó, le hablé en una forma bastante enérgica
pero después estuve pensándolo y en realidad me dije, fui asertiva, no fui enérgica ni fui agresiva, y ser asertiva es dar cierto énfasis sin llegar a la agresión, pero saber poner límites. Entonces es como que me parece, a mí me sentí liberada, porque me dije, Graciela, estás aprendiendo a ser asertiva, que es algo que yo quería aprender. Entonces, quiero saber cuál es la opinión de ustedes frente a esto. Yo, de hecho, al haber dicho, al haber sido asertiva y decirme a mí misma, fuiste asertiva, me sentí liberada, me sentí limpia, no que traté mal a esa persona. Yo te puedo preguntar, Gra, ¿qué es lo que te molestaba de esa persona? ¿Algo que a lo mejor vos también lo hacés con vos misma o con nosotros? ¿Te viste reflejada en eso, en la actitud que te molestó del otro y fuiste asertiva con vos misma? Que fue la proyección con el otro, pero a lo mejor fue una recriminación que te hiciste a vos misma. No me veo en esa actitud. Yo no me Pero veo. ¿qué fue lo que te molestó de esa actitud? Porque algo pasó. Es como me pasaba el ejemplo que di yo, el mío. Hay algo que te molesta de la actitud que tiene esa otra persona para decirle, mirá, trata de cambiar, porque esto molesta, o esto no es lindo, no sé lo que le dijiste, o qué es lo que te molestaba a vos de esa persona. No, vino X persona, me abrió las ventanas de mi casa, me hacía todo un remolino de viento, yo estaba cocinando, me apagaba el gas ese remolino, y entonces yo fui y le dije, mira, yo ahora estoy cocinando y acá hay mucho viento, la ventana está un poquito abierta, te entra aire, es suficiente y a mí el gas no se me tiene que apagar, pero siempre esa persona viene y me abre las ventanas. Ahora, sin consultarme, sin pedirme qué te parece, qué no te parece, no, viene y abre las ventanas. Entonces a mí tengo esa cosa de que estás en mi casa y que me lo podés pedir, primeramente. Claro. Bueno, ahí viene el tema, en que se te entromete mucho en tu vida. No importa si te abre la ventana, o si te sacude las sábanas, o si te tira la toalla del baño y dice está sucia, cambiala. Lo que te molesta a vos, por lo que yendo un poquito más a lo profundo, es que se meta en tu vida. Es como vos decís, vos querés tu intimidad y de repente alguien te la está violando. Exacto. Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que te provoca eso? De que alguien se te meta en tu vida. Vos querés tener todo muy seguro, muy guardado, que nadie sepa, que nadie vea, que nadie, no sé, a lo mejor es eso. O quiere su espacio. Su espacio, no quiere ser invadida. Ok, sí. ¿Me permiten algo que, desde otro punto de vista, hablando del hecho en sí, el reflejo de la realidad exterior con tu realidad interior. ¿Te molesta que te invadan? Sí. Claro. Y él te invadió, evidentemente, hizo algo que invadió la situación en la que estabas. Tú, escuchando lo que tú contaste, que evidentemente no es exactamente así, pero tú dijiste algo y después te tuviste que justificar, eso fue lo que sentí, de que pusiste límites y que fuiste asertivo, dijiste estar bien. ¿Por qué?